continuamos en nuestro espacio del magazine O24 y ahora lo hacemos junto a nuestra psicóloga Maribel López con un tema, podemos decir, que muy interesante para hoy. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y buenos días. Bueno, buenos días, y el tema era el tema de las personas PAS, las personas altamente sensibles, y me hablabas que era un tema que querías escoger porque últimamente mucha gente se autodenominaba persona PAS por redes sociales. Efectivamente, y además es un tema que mucha gente de mi entorno también me ha pedido, porque es un tema que se está poniendo de moda, el término PAS. Persona altamente sensible, como muy bien ha dicho Ángela. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cuáles son realmente las características de una persona PAS y de dónde sale esto, de dónde ha nacido, ¿no? Bien, no es una moda, bueno, es una moda que se esté hablando ahora en redes sociales, pero no es una moda en sí mismo, o sea, no ha surgido como una seta de la nada, sino que es un término, el de persona altamente sensible, que ya en el año 91 acuñó la psicóloga estadounidense Elaine Aron, a raíz de una serie de estudios, porque ya se dio cuenta en ese momento, y a raíz de estudios anteriores de psicólogos anteriores, que hay personas que tienen una sensibilidad especial, y esa sensibilidad especial se traduce a nivel ya no solo emocional, como podemos entender, sino también a nivel sensorial, a nivel de pensamiento y a nivel de hiperempatía, que luego veremos en lo que consiste la hiperempatía. Y además veremos también las consecuencias que tiene ser una persona PAS y qué es lo que supone en mi vida, cómo me siento y qué puedo hacer para sobrellevarlo mejor. Bien, pues como decía, ya Elaine Aron en el año 1991 acuñó el término de persona altamente sensible con las características que he comentado, y en el año 2006 publicó un libro que se llama El don de la sensibilidad y que mucha gente ya lo ha leído porque de hecho ha sido bestseller y sigue estando de actualidad, y ahora más que nunca, porque ahora gracias a las redes sociales es un término que se ha dado a conocer. Pero bueno, en este libro sí que se nos explica las características de persona PAS, pero es cierto que no debemos de olvidar que es un libro que se escribió en el año 2006, y aunque sigue estando vigente, los últimos estudios, sobre todo de los últimos 5 o 6 años, añaden matices a las características de las personas PAS. De cara al final de la sección explicaré exactamente por qué, pero bueno, ya vaticino, ya voy adelantando que está muy relacionado con las altas capacidades y con el autismo, o con algunas, dentro del abanico amplio que es el espectro del autismo, con algunas características relacionadas con el autismo. Pero en especial quiero reseñar las de las altas capacidades porque el parecido o la relación entre ambos es muy grande. Tenemos una mente, me decías, más abierta, más flexible, piensan mucho más sobre todas las situaciones que han tenido en su día a día, y es una reflexión, podemos decir, que continua, no es como que llegas a casa y piensas sobre algo que te ha pasado durante 10 minutos, no, es algo muchísimo más extremo. Es mucho más extremo porque se traduce, o sea, eso se traslada a todas las áreas de tu vida. Es decir, no es que estés pensando más sobre un tema en concreto, sino que se va a extender a todo lo que pasa por tu cabeza, o a muchos temas que pasan por tu cabeza. Entonces, esa es una de las principales características de las personas PAS, y es que rumian demasiado. No es que piensen, es que rumien, como las vacas, ¿no? Se llama rumiar por esto de las vacas que mastican y vuelven a regurgitar y vuelven a masticar. Pues las personas altamente sensibles hacen esto, pero con su pensamiento. Es decir, un pensamiento pasa por su cabeza y lo que para otra persona no PAS sería simplemente un pensamiento sin más y al que no dedicarían gran tiempo, la persona PAS sí le dedica. ¿Por qué? Porque le da 1000 vueltas, 1000 interpretaciones, intenta ponerse en el lugar de la otra persona, cómo lo puede haber interpretado el otro, analiza lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, cómo le ha hecho sentir a sí mismo y a la otra persona. Entonces, claro, al dar todo este rodeo y todas estas vueltas sobre un mismo tema, y sobre ese mismo tema, pero luego será otro, y luego más tarde será otro, y al día siguiente será otro, y así, ¿cómo te sentirías tú? Te abrumas. Te abruma, porque en muchas secciones, o sea, esa es la palabra, te abrumas,
porque en otras secciones he explicado cómo funcionan las emociones. Recordemos que no nos sentimos de una manera o de otra en función de lo que sucede, influye evidentemente, pero sobre todo nos sentimos en función de cómo interpretamos y de cómo pensamos sobre la realidad que nos acontece. Entonces, claro, estas personas al darle tantas vueltas, lo que se convierte es en una intensidad que resulta abrumadora y agotadora. Te voy a poner un ejemplo tonto, a ver si así podemos acertarlo un poco. Por ejemplo, si yo ahora cojo y te mando un WhatsApp y te digo, Maribel, nos vemos esta tarde, y tú no me contestas, porque lo has visto, pero te ha pillado trabajando y por eso lo has leído por encima, ¿no? Y no me has contestado. Y tú no le has dado más importancia, bueno, me ha preguntado, pues luego le contesto. Y yo me paso todo ese tiempo pensando, ¿le habrá sentado mal que le haya hablado? ¿Habrá malinterpretado el tono en el que se lo he dicho? ¿Pensará que es una orden y por eso no me ha contestado? Esa soy yo. A mí me pasa eso muchísimas veces. Pero eso llevado al extremo, ¿no? Eso llevado al Sería extremo. como una situación que realmente no tiene importancia, ¿no? Yo te pregunto a las 9 de la mañana sobre si nos vemos a las 7 de la tarde, pues posiblemente Maribel me puede contestar a las 4 de la tarde y nos podemos seguir viendo a las 7. Y eso sucede porque ven los matices, analizan demasiado los tonos del habla, los gestos, las miradas. Lo interpretan todo de forma extrema. Entonces, claro, eso resulta en lo que el resultado de una conversación que para la otra persona ha sido una conversación sin más, para esa persona quizás haya sido, se ha dado cuenta de todas esas sutilezas, se va a su casa, lo analiza y al día siguiente sigue pensando en eso. Y la otra persona probablemente ni se acuerde. Entonces, claro, esto llevado, extendido a muchísimos temas, que suelen ser, a ver, temas banales no, pero en temas así, bueno, que a veces también, pero en otros temas que pueden llevar una responsabilidad mayor, que tengan que ver con trabajo, que tengan que ver con familia, que tengan que ver con amigos. Y tenemos que tener en cuenta que no todas las personas con las que convivimos, ni todos nuestros amigos, son paz. Entonces, claro, tú estás haciendo esa interpretación, pero probablemente la otra persona no la está haciendo. Y en esos momentos son los que tenemos que aprender a cortar, tenemos que aprender a parar, a detener ese pensamiento y no hacerlo más grande de lo que es. Pero para una persona paz esto es muy complicado. Se puede entrenar, si necesitamos ayuda sabemos siempre que podemos contar con la ayuda de un psicólogo que se dedican a eso. Pero sí, es algo de lo que debemos de ser conscientes, debemos conocernos y debemos aprender a poner ese stop ante ese pensamiento que llega hasta hacerme daño. Es decir, de un pensamiento que no tendría, que es inocuo, llego a darle tantas vueltas que lo convierto en dañino para mi salud. Bueno, y además también me apuntabas esas emociones más intensas, es decir, que si a mí me resulta abrumador imaginarme darle tantas vueltas a algo, este sentimiento de estar abrumado se multiplicaría, pero el sentimiento de estar triste porque piensas que algo le ha sentado mal se multiplicaría. Efectivamente, es una cadena, como tú muy bien dices. Entonces, claro, las personas cuando están muy contentas y lo viven de forma muy intensa, pero lo mismo ocurre cuando me pasa algo negativo, es decir, cuando tengo miedo de algo, tengo pánico, tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque estoy dando más vueltas, estoy anticipando lo que va a ocurrir o lo que yo creo que va a ocurrir, aún sin tener pruebas de ello, pero aún así me amargo la vida. O cuando estoy enfadada o enfadado, me enfado mucho. Y ahí es donde digo, tienes que tener en cuenta que no todas las personas de tu entorno son altamente sensibles y que no van a ni interpretar como tú interpretas ni a sentir como tú sientes. Entonces, lo que para ti es muy dañino o es una ofensa muy grande, para la otra persona, el hecho de que tú pienses qué grosero o qué grosera, que no se da cuenta de lo que estoy sufriendo, no se da cuenta de lo que está sufriendo, porque la otra persona lo vive de una manera, pues si tú lo vives al 100, esa persona lo vive al 50. Y tampoco podemos culpar a la otra persona por ser menos sensible que tú, porque también es válido que la otra persona pues no sea tan sensible. De hecho, es menos dañino y puedo asegurar que
bueno, le va a proporcionar mucha más tranquilidad no llevar esas emociones al extremo ni darle tantas vueltas a esos pensamientos. La verdad que la vida se hace mucho más sencilla. Se puede aprender, ¿eh? O sea, la persona paz tampoco tiene por qué decir soy paz y soy así y bueno, sí, está bien que lo aceptes, pero a ver, lo que te haga daño a ti y sobre todo a tu entorno, cámbialo. Porque, a ver, tampoco es adecuado victimizarse demasiado con ciertas, en ciertas situaciones o ante ciertos pensamientos o ante... Tampoco hemos de caer en esa victimización que mucha gente está cayendo, ¿no? Por eso en redes sociales es importante saber de qué estamos hablando y no cualquier cosa es paz. Luego cuando acabemos la sección y lo hayáis escuchado todo ya sacáis vuestras propias conclusiones, pero en principio no todo vale como paz. Además, en redes sociales, hablando de victimismo, creo que es lo que más existe. Sí. Es el victimismo, el todo me hace daño, porque todos van contra mí, porque nadie ha tenido en cuenta, o yo soy así y punto. Y es como, vale, puedes defender tu personalidad, pero si el yo soy así te hace daño o le hace daño a alguien, quizá hay cosas que cambiar, no es una excusa. No es una excusa gritarle a una persona y decir, no, es que yo soy así. Yo soy así. Es que eso además es un comentario que me da muchísima rabia, porque es como, no lo quiero cambiar, no quiero pasar por ese trance de cambiar mi conducta y te aguantas, y me tienes que aguantar tal y como soy. Perdona, no. Claro que lo tienes que cambiar, porque eso significa que estás haciendo daño, te haces daño a ti, pero también estás haciendo daño a la otra persona y significa ser poco flexible. Entonces, no confundamos términos de altamente sensible, que son personas que realmente se lo pasan muy mal, con una persona con que, bueno, es que yo soy muy intenso y me tienes que aguantar. Pues no, una persona que es intensa entiende que es intensa, entiende que los demás tampoco lo son, no todos lo son, y que hay un término medio en el que tenemos que llegar a un acuerdo para que todas las partes salgan mínimamente beneficiadas y que todos nos podamos sentir medianamente bien. Y después también me hablabas de hiperempatía. Hablaba de hiperempatía y de hecho va relacionado con esto precisamente porque cuando tú piensas más de la cuenta y cuando estás sintiendo más de la cuenta también, las personas altamente sensibles se muestran más empáticas de lo normal. Es decir, lo que tú estás pensando lo trasladas a la mente de la otra persona. Y eso ya es, bueno, eso es el ya rizar el rizo. Porque si no tienes bastante con tus propias emociones y tus propios pensamientos, te estás metiendo en la mente del otro y estás interpretando por él o interpretando por ella lo que puede estar pensando. O personas altamente sensibles que están viendo una serie, una película o simplemente conocen personas de su entorno que están pasando por una muy mala situación y que no puedes dejar de llorar, que te metes tanto en su piel que sufres verdaderamente como si realmente fueras esa persona. Eso es una alta sensibilidad, como la copa de un pino, ¿no? Y eso ocurre mucho. Pero si somos tan empáticos como para llorarnos, emocionarnos tanto por una persona que se lo está pasando mal en una película, pensemos en la gente de nuestro entorno, ¿vale? Normalmente también se lo suelen pasar mal, pero hay gente que llora con las películas, pero por la gente que conoce no. A ver, esto es un poco extraño, ¿es paz esa persona? No sé yo. Ahí habría que mirar muchos matices. Entonces, claro, sí, se lo pasan muy mal porque traducen, porque se meten en la cabeza de otras personas, y lo peor de todo esto ya no es eso, es que muchas veces a lo mejor tampoco, es imposible, no podemos adivinar lo que piensa la otra persona al 100%. Entonces lo estamos viendo desde nuestro punto de vista altamente sensible y es posible que incluso suframos más de lo que está sufriendo la otra persona. Y sufrimos más de lo necesario. Eso también, eso pasa mucho además, sí. Porque además si estamos dentro de un ambiente ya sufridor, que de hecho hay personas que sufren por todo el mundo, sí. Si además eres una persona paz, que no porque tengas algo parecido a uno de estos ítems vas a ser una persona paz, ¿no? Eso lo dejamos para el final. Claro. Porque es verdad que yo creo que como sufridor yo pondría en el número 1 a todas las madres. O sea, Hombre, alguien se convierte en madre y conforme nace el niño se convierte en sufridor para el resto de su vida. De hecho,
Fíjate, las madres detectan muy bien los gestos, las miradas de sus hijos, los tonos, que entran en casa y ya saben si está bien, si está mal. Pues es como esta sensibilidad especial que tienen las madres hacia sus hijos, pero extendido a todo el mundo. Entonces es bastante duro para la persona. Y no nos dejemos la parte sensorial, que esto es muy curioso. Las personas altamente sensibles también lo son para percibir la estimulación de su entorno. Esto quiere decir las luces, los ruidos, los sabores, las texturas. Personas que les molestan las luces demasiado brillantes, les molestan los sonidos demasiado fuertes, que tienen sensibilidad especial por alguna textura o algún sabor que incluso no pueden soportarlo o que por el contrario les encanta, o simplemente ese gusto por el arte, ¿no? Que pueden ver todos los matices, todos los detalles y las sutilezas de un cuadro, de una obra de arte, y ven todos los colores detallados, todas las sombras, los brillos, la parte emocional de una obra de arte, la parte emocional y los detalles y las sutilezas no dichas en una novela o en la literatura o en incluso el gusto por lo cultural. Eso es también ser altamente sensible, o por la música, ¿no? Por una obra, sobre todo las personas que son capaces de degustar el gusto por la música clásica, por las óperas, o por la buena música simplemente, ¿no? No hace falta que sea música clásica. Pues estas sutilezas también se perciben. Entonces, ¿qué ocurre cuando percibo demasiada estimulación del entorno? ¿Es esto malo? Bueno, no es que sea malo, pero resulta abrumador. Entonces, es normal que tengamos que buscarnos pues nuestros rincones de descanso y de desahogo. Es frecuente que encontremos que estas personas necesitan estar solas o que simplemente necesitan dormir más. ¿Por qué? Porque pensar demasiado, sentir demasiado o percibir demasiada estimulación es agotador. Entonces van a necesitar su espacio. No es raro que los veáis que se van a dar una vuelta solos, que necesitan irse al cine solos, que les gusta tener su momento de comer solos, de hacer deporte, porque necesitan descansar, momento de estar consigo mismos y con nadie más, compartir el tiempo y descargar, descansar, aliviar esa carga abrumadora de estimulación que recibimos del entorno. Entonces, claro, otra pregunta que puede surgir de esto es, entonces, ¿no disfrutan de un acto social, de un evento social? ¿Son antisociales? Para nada, todo lo contrario, pueden tener unas habilidades sociales magníficas, pero sí que es verdad que para una persona altamente sensible, un evento social, como puede ser, por ejemplo, una boda, claro, una boda, ¿qué hay? Un montón de comida, un montón de sabores, pero también un montón de ruido. Estamos en un comedor con igual 200 personas y se oyen cubiertos, platos, olores, voces, gente que de repente chilla, ponen música, ponen un vídeo, después empieza una fiesta, ¿no? y empieza música más discoteca, pachangueo, al mismo tiempo están hablando, al mismo tiempo se están haciendo fotos. Wow, esto es agotador para cualquiera, pero si eres una persona paz, esto es todavía mucho más agotador. Viene una persona, te habla, te cuenta su rollo, te vas con otra, cada loco con su tema ahí, ¿no? Y al final del día resulta y que igual necesitas un descanso de 2 días en unas vacaciones de esa boda. Hablo de una boda por poner algo más extremo, pero puede ser un simple cumpleaños, una noche de discoteca. Una noche de discoteca puede ser muy abrumadora y puede gustarle mucho y puede pasárselo bien, pero al final, así como hay gente que no le molesta que haya un tumulto de gente, pues hay personas que sí les molesta, y sobre todo la música alta, que a lo mejor te gusta la música por un tiempo, pero ya por mucho puede resultar agobiante. Entonces ahí sí que es posible que vayan a necesitar un tiempo de descanso y de desahogo de toda de ese exceso de estimulación que han recibido. Profesiones que suelen ocupar las personas altamente sensibles. Pues mira, me viene a la mente los buenos docentes, no cualquier docente, los docentes que lo son por vocación, personas, los filósofos, personas dedicadas a la salud, terapeutas, por supuesto, médicos, psicólogos, psiquiatras. No todos, hay de todo, por supuesto, o sea, estoy hablando en general. Profesiones relacionadas con el arte,
pintores artísticos, literatos, ¿no? Cineastas, gente que se dedica al teatro. Son profesiones muy típicas de filósofos. De personas más sintientes, totalmente. Totalmente, sí, Yo, sí, de sí. hecho, tenía aquí preparada una lista de mitos falsos, ¿no? Venga, vamos allá. Sobre las personas PAS, porque, bueno, yo creo que ya los has desestimado, pero este me ha causado bastante curiosidad, que es: enferman con facilidad, porque sí, ¿no? Son débiles y son introvertidos. Que el primero, Vale. bueno, el último que acabo de decir, el de son introvertidos, ya le hemos dicho que no. No, no tienen por qué ser introvertidos. O puede ser, hay personas, como todo en la vida, habrá personas que sean introvertidas y personas que no. Pero se confunde con la introversión precisamente porque necesitan ese tiempo de descanso y de descarga mental y de descarga emocional. Pero no necesariamente son personas introvertidas. Como comentaba, ¿no? Pueden disfrutar muchísimo de una boda, sin embargo, necesitan ese tiempo de descanso porque va a ser pues muy agobiante toda la estimulación que van a recibir en ese ambiente. Lo de que enferman con facilidad, bueno, es cierto que hay las personas que sienten con más profundidad, es posible que somaticen más. No necesariamente enferman más, pero sí que puede ser que les duela más la cabeza o que tengan síntomas relacionados con fatiga. Eso sí, y que al final son factores ser más sensible es un factor de riesgo para padecer depresión y ansiedad en el caso de que se carezca de herramientas genéticas y de factores de protección en mi ambiente. Como he comentado en otras secciones, los factores de protección son aquellos que nos protegen de padecer un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Un trastorno de ansiedad o depresivo se produce por factores genéticos, pero también cuando hay pues un ambiente o una educación que no ha sido muy adecuada, ¿vale? Claro, si hemos aprendido, si vengo de una familia en la que se gestionan muy mal los conflictos, o si vengo de una familia negligente que no ha prestado demasiada atención a mi educación, o si vengo de una familia con muchos rasgos depresivos y ansiosos no tratados, o que en la que no es frecuente el diálogo ni la gestión emocional, eso sí es un factor de riesgo, si además eres una persona altamente sensible. Entonces, no como tal una persona altamente sensible va a tener enfermedades, pero sí que es más propensa a somatizar más o tienen más riesgo de padecer ansiedad, trastornos depresivos o ansiógenos, en el caso de que no cumplan con factores de protección. Y después, la duda, ¿nace o se hace? ¿Nace o se hace? Nace, sin lugar a dudas. Hay un componente genético. De hecho, Elaine Aron y sus colegas estadounidenses, en sus estudios en los años 90, a través de una serie de estudios, a través de resonancias magnéticas, vieron que sí que es cierto que hay ciertas áreas que se activan más ante la presencia de cierta estimulación en personas PAS respecto a personas que no son altamente sensibles. Entonces sí que hay ese componente genético que además, como comentaba, si hay unos factores de protección se llevará bien, pero que si mi educación pues no es muy favorecedora, pues igual me viene un poco mal. ¿Por qué? Porque no voy a aprender a pensar y a interpretar lo que me sucede de forma realista y de forma sana, y me van a superar mis propias emociones. Entonces ahí es donde nos encontramos con un peligro. Pero sí, son personas que necesitan dialogar y que necesitan gestionar, aprender a gestionar muy bien sus propias emociones. ¿Y debemos ir al psicólogo? Debemos ir al psicólogo, en el caso de necesitarlo. Mirad, los últimos estudios lo que están demostrando es curioso, porque, bueno, antes se pensaba que la persona PAS es una personalidad en sí misma, pero estudios realizados en los últimos 5 o 6 años están demostrando que, vaya, qué curioso que la personalidad de las personas con altas capacidades intelectuales es muy similar a la de las personas altamente sensibles. Y es que las personas con altas capacidades, a no ser que estemos hablando de personas psicópatas, va de la mano. O sea, una persona con alta capacidad no es una persona simplemente muy inteligente, es una persona que tiene talentos, un talento o diversos,
y que además tiene un patrón de personalidad concreto. Dentro de esa personalidad hay varios patrones de personalidad, pero lo que suele tener en común es que son personas altamente sensibles ya de por sí, que muestran esta hiperempatía, que tienen esta capacidad de pensar de muchísimas maneras de flexibilizar su pensamiento, de vivir de forma intensa sus emociones, muestran esta hiperempatía, esta sensibilidad en general, este sentido de la justicia tan potenciado. Son personas altamente sensibles. Entonces, todas las personas con altas capacidades, o mejor dicho, todas las personas altamente sensibles tienen altas capacidades, pues aquí habría que realizar más estudios, pero lo que sí que es cierto es que se cumple que la mayoría de personas con altas capacidades sí son personas altamente sensibles. Y luego también se relaciona sobre todo la parte sensorial, de cómo perciben el mundo sensorial, con el autismo. Otro día haré una sección sobre autismo, pero el espectro del autismo se llama espectro porque es un gran abanico de características, ¿no? No estaríamos hablando, aunque se llama trastorno, estaríamos hablando de una manera de integrar la información que recibo del mundo exterior de forma distinta a una persona que no es autista, y esto incluye a la parte sensorial, de forma muy similar a como hacen las personas altamente sensibles, y es porque las personas autistas suelen ser altamente sensibles en contra de lo que se pueda pensar, porque parece que son personas muy introvertidas y personas que no se relacionan con su mundo. Eso es un mito. Lo que tienen realmente por dentro es una gran sensibilidad y un gran mundo interior que no saben o que expresan de manera disfuncional. Así que, ¿debemos ir al psicólogo? Sí, en diferentes casos, sí, sí. Sí, en el caso en el que detectemos, en primer lugar, que nuestros hijos o que nosotros mismos podamos tener una alta capacidad y queramos saberlo, porque hay gente que le puede dar igual y hay gente que quiere saberlo, bien, el psicólogo es el que te lo tiene que evaluar, no es un diagnóstico, simplemente es una evaluación de tus capacidades que determinará si eres o no eres, a través de diferentes pruebas. También debemos ir al psicólogo en el caso de que detectes que tu hijo o que tú mismo te relacionas con tu entorno de forma disfuncional y que has detectado síntomas que te podrían o características que te podrían recordar al autismo, y en ese caso necesitas la ayuda para tu hijo o para ti, en el caso de que sea para ti. Y en el caso de que no te identifiques ni con una persona con altas capacidades ni con una persona dentro del trastorno del espectro del autismo, que simplemente detectes que eres más sensible de lo normal y eso te supere, te abrume y no sepas cómo gestionarlo, porque además te trae problemas contigo mismo y con tu entorno, busca la ayuda profesional y que te asesore para cómo gestionar tu día a día. Pues la verdad es que creo que hemos hecho el recorrido completo, ¿no?, de lo que es una persona altamente sensible, y esperamos que así despejemos dudas, sobre todo por esta moda en redes sociales, para que la gente vea si realmente puede estar en estas 4 capacidades, porque puede ser, ¿no?, que te sientas identificado con uno de los ítems que Maribel haya podido nombrar. Me voy a un ejemplo, puede ser que creas que tú tienes emociones muy intensas, pero aquí estamos hablando de que llegas al extremo de la intensidad, es más allá de solo pensar soy muy intenso con los míos, no, hay mucho más allá, es un percibir todo el tiempo, todo, y no parar de pensar y tener también esa creatividad, ¿no? A la hora de percibir todo eso, la creatividad se suma. La creatividad se suma y es otra de las características de las personas con altas capacidades, que son altamente creativas. Se asocia normalmente al arte, pero no tiene por qué ser simplemente al arte. Una persona creativa también es una persona que encuentra muchas soluciones ante un problema. Eso es también una persona creativa. Una persona puramente matemática también es una persona creativa, porque va a buscar todas las soluciones posibles ante un problema matemático o una ecuación matemática, ¿no? y se va a estrujar el cerebro para encontrar soluciones. Pues eso es también una persona creativa. Y sí, se refiere a esa intensidad general por un gran número de situaciones en mi día a día. Tampoco quiere decir que sea por todo, pero sí con muchas, tanto que me causa abrumación y que necesito descansar, que mi mente necesita, que estas personas que dicen ojalá mi mente tuviera un botón de apagar y pudiera dormir sin pensar. Pues Maribel, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, esperamos haber despejado todas esas dudas, así que me queda despedirte y nos vemos muy pronto, en 15 días. En 15 días nos vemos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a nuestra psicóloga Maribel López y nos quedamos con toda esta sección de las personas altamente sensibles y esperamos haber despejado dudas si lo teníais. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos enseguida.